Yo hice el experimento de monitorear en dos momentos, entrar en dos momentos distintos a la página web y encontré que este juego, bueno, ya había sido jugado, ha sido jugado ya más de 1 millón de veces y que en promedio en esos 40 días en que estuve monitoreándolo, ese juego lo juegan 2.255 veces cada día. Este tipo de formas, digamos, de expresiones culturales son expresiones de una guerra ideológica que está teniendo un impacto fuerte en Estados Unidos. Y uno de los impactos, digamos, no solo del juego, sino de otro tipo el juego y de otras iniciativas que estigmatizan a los migrantes, la podemos encontrar en esta gráfica. Esta gráfica muestra la tasa, digamos, de migrantes muertos por cada 10.000 aprehensiones. En 1997 todavía estábamos hablando de casi 2 migrantes muertos por cada 10.000 migrantes aprehendidos. Pero en la actualidad, ya en el 2009 estamos hablando de casi 8 migrantes muertos por cada 10.000 aprehendidos. ¿Dónde mueren estos migrantes? Bueno, en una buena cantidad de ellos durante las redadas. En el libro menciono una de las redadas masivas, por ejemplo, en Laurel, Mississippi, donde no hubo ningún muerto, pero también menciono una redada que solo iba dirigida a una persona y donde esa persona resultó muerta, que es la que está mencionada, la que ocurrió en Casa Anunciación, más bien en las afueras de Casa Anunciación, una muerte absolutamente innecesaria, y ahí se narra cómo fue que ocurrió. ¿Dónde mueren también más estos migrantes? En las prisiones. Es decir, por medio de suicidios y también en circunstancias no esclarecidas, es decir, en algunas prisiones pequeñas de condados a manos del personal de algunos sheriffs verdaderamente inescrupulosos. Esta cifra que di aquí no incluye otro tipo de muertes que implica la migración. ¿Dónde más mueren también? Pues entre 700 y 800 migrantes mueren anualmente en el desierto, de sed o de hipertermia. Y también a lo largo de todo el territorio mexicano, que funciona como un gigantesco filtro vertical para la migración, sobre todo de centroamericanos, pero también de personas de otras nacionalidades, asiáticos y africanos, que también transitan por Centroamérica. También tenemos que una gran cantidad son asesinados por grupos delincuenciales, algunos por delincuentes comunes, pero últimamente lo que más ha llamado la atención son las actividades del grupo Los Zetas. Ustedes probablemente se dieron cuenta de que el año pasado se descubrieron 72 cadáveres en una finca en Tamaulipas, y eso causó un gran escándalo, como si fuera la primera vez que ocurriera. Lo que ocurrió, en realidad lo que pasó es que se trataba de una cantidad tan grande que causó un escándalo, pero esto es algo que ocurre todos los días en México. En los Estados Unidos, digamos, muchos mueren por gente como el sheriff Joe Arpaio, que es famoso conocido como Casa Inmigrantes, el sheriff del condado de Maricopa, que es el condado más populoso del estado de Arizona, donde el año pasado fueron aprobadas unas medidas migratorias, una legislación migratoria especialmente restrictiva. Se ha convertido en una celebridad por las redadas en los barrios de los latinos y también por haber construido este tipo de ciudades tiendas, que son cárceles, ciudades cárcel, con base a tiendas de campaña, donde no hay que construir concreto, se instalan y se desinstalan rápidamente y pueden ahorrar dinero de los contribuyentes. Ahorra también más dinero. Bueno, en la foto anterior podemos ver cómo les pone también en plan de burla cuántas millas de distancia están sus países o continentes de donde son originarios. Así se ven las nuevas tiendas de campaña que ha construido. Suele burlarse de los migrantes también exhibiéndolos, los hace atravesar las calles de Phoenix, Arizona, por ejemplo, para mostrar su poder y para tener un efecto mediático y presentarse ante la población estadounidense como un héroe casa inmigrantes, y esto ha tenido su efecto, ¿verdad? Ahorra también dinero de inmigrantes porque solamente gasta 30 centavos por plato de comida, y ya se puede imaginar la calidad de comida que se puede conseguir allá. Humilla a los migrantes colocándole esta ropa interior rosada, y fue premiado por el gobierno federal restituyéndole 1.6 millones de dólares para aplicar la legislación migratoria en el 2006 que le habían sido arrebatados por un tribunal y que después le terminaron restituyendo. El caso es que este sheriff ha tenido tanto éxito
que ha conseguido ser elegido 4 veces consecutivas desde 1992 y su periodo, el actual, termina hasta el 2012. Tenemos hasta el otro año con Sheriff Arpaio y tiene muchas probabilidades de seguir siendo elegido. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre? Lo preocupante no es, Sheriff Arpaio no es un fenómeno, digamos, un brote raro, extraño, sino que es un síntoma de una xenofobia que va en expansión. ¿Qué significa? ¿Por qué esta xenofobia? En parte por el temor a las minorías. A pesar de que en Estados Unidos actualmente la población extranjera suma más o menos el 11% de toda la población, o sea que no estamos en el momento pico de las migraciones. Por ejemplo, en 1910 la población extranjera era el 15%. Y a pesar de que en Estados Unidos los no blancos solamente son el 23% de la población, sin embargo existe, digamos, un miedo creciente, especialmente en algunos condados, ciudades, estados, ante las minorías que van en expansión. Se han convertido en los chivos expiatorios. Algunos periodistas irresponsables han inflado las cifras y han distorsionado la información de lo que tiene que ver, de eventos que tienen que ver con su presencia, que atribuyen a su presencia en los Estados Unidos. Dicen que los inmigrantes no pagan impuestos, dicen que los migrantes no son unos parásitos de la seguridad social y que los migrantes cometen la mayor parte de los delitos. Todo esto ha sido desmentido por estudios. El aporte del neto de los migrantes al fisco estadounidense es positivo, es decir, ingresan más de lo que gastan. El aporte neto a la seguridad social es positivo, también cotizan, ingresan más de lo que gastan, de lo que importan al sistema. Esto ha sido archidemostrado por los informes, incluso oficiales, y no es cierto tampoco que las cárceles estén llenas de migrantes delincuentes. Esto también ha sido demostrado en varios estudios. Otro efecto de esta xenofobia en expansión es también la fuga de blancos que se ha visto en muchas ciudades estadounidenses, es decir, la migración de blancos hacia los suburbios, o sea, el abandono de zonas céntricas de las ciudades para colocarse en zonas de nuevas habitaciones para no tener el menor contacto con los migrantes que se van asentando en los centros de las ciudades. Y el otro efecto más peligroso de esta xenofobia en expansión son los grupos paramilitares que han surgido en los Estados Unidos, como los Minutemen, los Ranch Rescue, American Patrol y Warner Brothers y muchos más. Muchos de estos grupos están integrados por la clase obrera, que son los más afectados por la crisis. Han visto deteriorarse el estado de bienestar, han visto deteriorarse a veces sus empleos, sus oportunidades de conseguir trabajo, y desafortunadamente hay una buena parte de la propaganda oficial que dice que los culpables son los migrantes. Entonces han articulado, digamos, unas redes paramilitares de voluntariado que tienen propaganda como esta, semejante a la del ejército, de la I want you, te quiero, como un Minuteman voluntario, y han emprendido una serie de acciones sumamente peligrosas para los migrantes, y algunas, bueno, con la intención de frenar su paso. Están construyendo un muro que es realmente mucho más efectivo, dicen ellos, que el que construye el Estado. Ellos han hecho el cálculo y sostienen que con 50 millones de dólares pueden construir una malla que vaya de frontera a frontera y garantizar que no exista un solo migrante capaz de cruzarla, porque va a tener sensores, cámaras, etc. Entonces ellos dicen que basta la contribución de 5 millones de estadounidenses, que den una contribución modesta de apenas $10 cada uno para que esta valla fronteriza pueda ser concluida. Ellos ya empezaron con trabajo voluntario, con recolecciones, y ahí están trabajando muchos jubilados. Ahí están los sensores en esta valla, y van colocando también las cámaras que transmiten a internet, de manera que incluso uno puede ser la persona que quiera ser un voluntario de los Minutemen, aunque no vaya a poner la valla, puede convertirse en un voluntario monitoreando. Una niña de 12 años puede convertirse en una Minute Girl, Minute Child voluntaria también. Un estadounidense que esté en Londres o en Singapur puede hacer ese monitoreo, solo tiene que estar dispuesto a invertir unas cuantas horas al día de su tiempo y a hacer una llamada telefónica cuando se identifique a un migrante. La xenofobia se va fortaleciendo en los Estados Unidos, se fortalece, existe, ¿verdad? Se multiplica casi como un animal con vida propia, en parte porque, bueno, desafortunadamente la construcción de identidades, no tiene por qué ser así, pero suele ser así,
se articula a veces, muchas veces con la oposición, otros yo, y por tanto con un sentimiento, con el cultivo de un sentimiento de grupo, que se ha vuelto especialmente necesario en un contexto de inseguridad cultural, inseguridad económica, que se va expandiendo en parte como consecuencia de algunas de las dinámicas de la globalización. Pero la xenofobia también está fortaleciendo a partidos políticos. Cada vez son más numerosos los partidos políticos, tanto en Europa como en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, en todos los países que son países industrializados y fuertemente receptores de migrantes. Se van multiplicando los partidos que ofrecen unas políticas de restricción a la migración con la intención de conquistar votos, de ganar más simpatía. Es decir, sobre todo pues las derechas más recalcitrantes de los países industrializados están enarbolando la bandera anti-inmigrantes para cosechar votos. Pero hay otro dato que yo no podía dar, digamos, con cifras consistentes en el momento de redactar el libro, y ahora sí lo puedo hacer, y es que la xenofobia también fortalece empresas. Corrections Corporation of America es una de las principales corporaciones encargadas de operar las cárceles de migrantes y cárceles de no migrantes también. Opera 65 cárceles y centros de detención de migrantes. Las ganancias de esta corporación el año pasado ascendieron a 74 millones de dólares. Y se descubrió recientemente que hay estrechos vínculos entre el staff de la gobernadora de Arizona, que firmó la legislación especialmente lesiva para los derechos humanos de los migrantes, y la corporación que acabo de mencionar. Es decir, este es un hecho probado y va a ser empleado como un posible mecanismo para hacer que esa legislación no se aplique. ¿Qué consecuencia tiene esto, este negocio que hay detrás de las detenciones? Que en el 2001, en el organismo encargado de las detenciones de inmigrantes, estuvieron detenidos 95.000 inmigrantes, pero en el 2009 esa cifra ascendió a 442.000 y sigue en ascenso. Es decir, el hecho de que sea un negociazo redondo, encarcelar a los migrantes, ha hecho que estas empresas beneficiarias económicamente de las redadas estén impulsando legislaciones especialmente lesivas para los migrantes. Para los que no pueden estar en centros de detención porque la cobertura realmente ya no da abasto ni siquiera de estas instituciones, estas empresas ahora están vendiendo un nuevo servicio al Estado, y es un GPS, un localizador espacial, un grillete electrónico que hace que se coloquen los migrantes que por diversas razones se les concede que no necesariamente estén en prisiones. Se hace en realidad no tanto por misericordia a los migrantes, sino porque no hay abasto no se dan abasto las cárceles. Las personas